A mediados de agosto, Afganistán se desmoronó. Casi que de un día para el otro, el gobierno que una coalición internacional liderada por Estados Unidos había intentado construir por 20 años, cayó en manos del movimiento talibán. Miles de personas fugaron del país en imágenes que recorrieron el mundo. El aeropuerto de Kabul, la capital afgana, estaba sumido en la desesperación. Entre esas personas que escapaban, había al menos 2 uruguayas. Eran voluntarias en una ONG cristiana en este complicado país asiático, Shelter Now International. Cuando los talibanes se hicieron con el poder, estas uruguayas lograron salir por vía diplomática, ya sin chances de tomarse vuelos comerciales. Así llegaron a Alemania y luego, finalmente, a Uruguay. Pero una de ellas, Mayli Tong, tiene todo listo para regresar a suelo afgano. ¿Les parece si conversamos con ella para conocerla más y entender mejor su trabajo allí en Afganistán? Mayli, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias y es un gusto estar contigo también. Empecemos presentando, si te parece, qué es Shelter Now International, esta ONG con la que trabajas como voluntaria hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, Shelter Now International es una ONG cristiana que trabaja ya por más de 38 años entre Pakistán, Afganistán y ahora últimamente en el Kurdistán also, ayudando a afganos, en el caso del Kurdistán, yazidíes, y gente que obviamente necesita mucho porque ha estado en guerras, campos de refugiados. También tenemos proyectos sustentables, o sea, tratamos de que las personas no solamente reciban la ayuda de emergencia, sino que también puedan quedar con algo donde puedan seguir con sus vidas. Así que tenés una vida abocada al servicio. Profesás fe cristiana, integrás la organización Asamblea de Dios también. ¿Eso tiene que ver con tu vocación de servicio? Sí, profeso fe cristiana, integro esa organización y tiene que ver con mi vocación de servicio, pero también pienso que la vocación de servicio tiene que ver con cada uno que mira un poquito más allá, perdón, de lo que decir, de su nariz y ve la necesidad del otro. Pero generalmente nosotros podemos decir que cuando profesamos una fe, nosotros sabemos que, sin obras no hay nada que se pueda demostrar. Acá en Uruguay ya trabajabas hace años como voluntaria también. Sí, también en situaciones de críticas o de contexto o ayudando a lo que podía, entonces tenía un trabajo de servicio. De servicio. ¿En qué tareas más o menos hacías? Y por ejemplo en algunos barrios complicados con educación o algo, como yo soy profesora, intentaba llegar y ayudar a chiquilines que estaban, por ejemplo, necesitando clases particulares o familias que estaban necesitando una mano para salir adelante. O sea, lo que viniera a la mano se podía hacer. ¿Y cómo pasaste a vincularte con Shelter Now y a trabajar en el otro lado del mundo? Claro, conocí esta organización, estuve con el director, y que ahora es el director internacional, y él presentó las necesidades y realmente me surgió la idea de poder llegar hasta ahí, no porque acá no siguiera habiendo necesidades, sino porque si tenía la posibilidad de ir y tenía la posibilidad de llegar hasta esos lugares, creía que era importante hacer una diferencia. ¿Cuál fue tu primer destino dentro de la organización? Dentro de la organización mi primer destino fue Kabul. Y ahí en Kabul estaba ayudando en proyectos, pero también estaba ayudando y di durante 3 años clases en la Universidad de Kabul porque tienen un departamento de idioma español. Mira. Hablan el español muy bien porque no lo hablan con acento, el dari, que es generalmente la lengua que ellos hablan, no tiene el acento que puede tener el inglés o el alemán. Entonces cuando ellos aprenden español da gusto escucharlos. Mira. Para orientarnos, ahí estabas, dijiste Kabul, Afganistán 2008, ¿no? 2008, 2009 y 2010 colaboré con la Universidad de Kabul, no tenían absolutamente nada armado para el departamento de español, así que ayudé a armar bibliotecas, a armar currículums. Yo soy profesora de física, pero tenía muy buenos contactos acá. Bueno, claro.
allá, la docencia, obviamente, la docencia, no importaba claro, la asignatura ni... Claro, pero ni el tenía país. muy buenas conexiones con profesores de idioma español acá y eso que me proporcionaban ideas y podía ayudarlos entonces también. Ujú. Todo Pero de voluntario. decía, 2008, Afganistán ya era un país con una guerra ya bastante extensa, inestable, con talibanes que estaban resurgiendo, ¿no? Sí, durante todos estos 20 años que estuvieron los gobiernos, vamos a decir, de Karzai, de Ghani, siempre hubo territorios que estuvieron bajo el control talibán. Ujú. O Eso sea, a veces acá lo perdemos de perspectiva. claro, eso, ¿no? en el sur especialmente, en las provincias de Gor, de Kandahar, de Helmand, siempre hubieron territorios que estuvieron bajo gobierno tribal talibán. Distritos que eran gobernados por los talibanes y no por las fuerzas del gobierno. Claro. Lo que pasa es que también tenemos que imaginarnos un país absolutamente fragmentado, no con la idea que tenemos nosotros de departamentos y una unidad más nacional, ¿no? Exacto. La primera fracción que tú tenés que ver es la fracción de las tribus. Ujú, Ahí ahí es más importante que tú seas Pashtun, Hazara, Tashiko, Uzbeko, Baluch y muchas otras etnias, que ser afgano. Lo primero, acá si yo te pregunto, ¿tú qué sos? Tú me vas a decir, yo soy uruguaya, después, pero del interior, o, ¿entendés? Allá no. Primero viene eso, y después viene recién, sí, yo vivo en Afganistán. Esa es la primera división. La segunda división que hay que entender, y que ahora está afectando mucho, porque ahora están los talibanes, están los que querían que se hubiera un gobierno musulmán estricto en el poder, y sin embargo sigue habiendo problemas ahora con el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque la segunda gran división dentro de los musulmanes son entre los chiitas y los sunitas. Entonces, aparte de la división tribal, después tenés la división religiosa. A ver quién es el que siga el verdadero líder, porque estos se dividieron hace muchísimos años en que uno decían que tal persona era el descendiente de Mahoma que había que seguir y los otros decían que era el otro. No vamos a entrar en eso. Pero... O sea, inclusive ahora que podemos decir, bueno, están ellos en el poder, son todos musulmanes, ¿no? Sigue, ¿por qué? Porque sigue esa otra fracción, o sea, donde vos los mires está fraccionado. Y eso es algo que a veces nosotros acá no entendemos, porque más allá de nuestra política, partido, todo lo que vos quieras decir y entender y todo lo demás y todas las cosas, acá te preguntan de dónde sos, vos sos uruguayo. Claro. Entonces, ahí hay un corte. Sí. Te decía, estuviste más de una década, 14 años me decías ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo era tu día a día en Afganistán? Siempre estuviste en Kabul, ¿no? En mi casa siempre, o sea, yo vivo en Kabul, pero desde el 2012 que soy directora, yo viajo hacia el norte, hacia el este, donde tenemos equipo, donde hacemos proyectos. Entonces, generalmente tu día a día es levantarte muy temprano cuando sale el sol, porque es la única capital del mundo que no tiene 24 horas corriente. Tenés que aprovechar cuando tenés tiene. que aprovechar cuando tiene, pero aparte cuando hay luz solar. Entonces, toda la gente, por ejemplo, la escuela empieza a las 6 de la mañana en verano. Mira. ¿Por qué? Porque, bueno, así extienden más clases, más horas de clase. Entonces vos te levantás temprano, tenés que salir, tenés que llegar a las oficinas, hacer proyectos, visitar proyectos o papeleo en los ministerios, frente al gobierno, lo que tengas que hacer, y podés trabajar en verano hasta eso de las 4 de la tarde, las 5. En invierno la cosa se reduce, porque hasta las 8 casi no sale el sol, y a las 3:30, a las 4 de la tarde es noche, que a las 6:30 de la tarde vos decís, siento que son las 10 y pico, me tengo que ir a acostar. No, por Dios, son las 6:30 de la tarde. Claro. Entonces, ese es el día. Y bueno, mi día se reducía muchas veces a trabajar en los proyectos, a tener información, a trabajar con los locales. En la ONG nosotros somos, ponele que hay un promedio de 12 extranjeros, no todos conmigo, sino en diferentes lugares, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero entre los proyectos que tenemos podemos llegar en temporada, en verano, que podemos hacer más proyectos, podemos llegar a tener hasta 200 locales trabajando con nosotros. Mira. Tú estabas con otra uruguaya, ¿no? Noemí. Sí.
Sí. con ella, pero ¿vivían juntas o estaban en la organización No, simplemente en Kabul juntas? Noemí fue en junio y le tocó esto, porque Noemí está destinada a otro lugar. Ella posiblemente ahora cuando vuelva, ya vuelve a Uzbekistán, frontera con Afganistán, pero Uzbekistán, y por diferentes motivos que no podía entrar a Uzbekistán, entonces fue a visitarme. Sí, vivía en la misma casa que yo, pero claro, no de forma definitiva. No de forma definitiva, le tocó. Contaste también que, por ejemplo, los cánticos en las mezquitas te despertaban de madrugada todos los días, bien tempranito. 3:30 de la mañana, 2:30 de la mañana. A veces un poco más complicado en el Ramadán, el mes de ayuno, y tenemos que pensar que los sunitas tienen un calendario de oración y los chiitas tienen otro, entonces vos escuchás esos 10 veces al día. Después de mucho tiempo de estar ahí y de cosas así, entonces te acostumbras y en definitiva ni lo sentís, no sabes si el mulá cantó o no cantó. Es como que ya te habituás, ahí ya no te llama la atención ni te despertaba, sí. No, igual. ahora ya, o sea, Ya últimamente no. Las primeras veces que vos vas sí te despiertas. Te pregunto, seguimos todavía en eso, lo que era tu vida en los primeros tiempos, ¿no? Antes de que se diera ahora la toma del poder por parte de los talibán. ¿Cuál era la realidad de la mujer afgana en esos años? ¿Y con qué libertad te sentías vos para moverte, para circular? Hubo un cambio. La mujer afgana tenía cierta libertad, por ejemplo, de ir a trabajar a ciertos lugares, de andar en la calle, no como ella quería, pero bueno, yo no te voy a decir no como ella quería, porque si nosotros pensamos que la mujer afgana la vamos a traer acá y ella va a andar como andamos vos y yo, estamos muy equivocadas. Claro. Ella va a seguir andando como se siente mejor. Entonces yo me vestía de la misma forma, y para darte un ejemplo, cuando yo llego acá en diciembre, todos los diciembre, lo primero que, o sea, es calor, entonces lo primero que podría decir, ay, me pongo una pollera, salgo, me pongo shorts, no sé, bermuda, me siento desnuda. Porque te acostumbraste. Porque te acostumbras. Después, claro, obviamente, manejo, le digo, no, pará, Mayli, con este calor no vas a andar así. O sea, ¿entendés? Pero la costumbre te hace. Pero de todos modos, por ejemplo, había una libertad de que ellas anduvieran en la calle, pudieran trabajar en ciertos trabajos, pero pudieran hacerlo. Pudieran elegir ciertas cosas, cosa que ahora ya se cortó todo. O sea, todo eso ya quedó para atrás. Nosotros teníamos mujeres trabajando con nosotros y, por ejemplo, solamente las que están trabajando en la clínica de madres y niños han podido volver a trabajar. Las demás no les han autorizado volver. No han podido volver a trabajar. No. Nada. En ningún proyecto. Te iba a preguntar antes, siguiendo con la previa también, vos al pasar todos esos años, ¿habías visto cambios significativos más allá de la situación de la mujer? ¿Cómo habías visto la evolución de Afganistán en esa década? Se discute mucho siempre sobre el rol que tuvieron ¿no? los países aliados. ¿Cuál era tu impresión? ¿Qué habías podido sacar en limpio? Vos sabés que los cambios, por ejemplo, en Occidente se dan mucho más rápidos que los cambios en esa parte del mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros, uno de los proyectos que fundamos fue un salón donde chicas sordas cortan el pelo, hacen manicura, pedicura, etcétera, que le encanta a la mujer. Es uno de los pocos lugares que las mujeres afganas pueden ir sin problema. Por supuesto sin vidriera, sin nada, entran, tiene que ser en un edificio, adentro, no puede estar al público, pero es un lugar donde ellas se sienten por lo menos libres en el sentido de poder hacer lo que pintarse, aunque después nadie las vea, acomodarse el pelo, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo algo acá con ese tipo de cosas, en un año el salón o la peluquería, lo que quieran llamar, está funcionando y yo ya sé que va a ser sustentable. ¿Ah? Allá nos costó 5 años. ¿Ah? Entonces, todo es mucho más lento, todo es mucho más difícil. Pero, por ejemplo, había mujeres que estudiaban ingeniería
Como profesora de física yo fui a veces a la Facultad de Ingeniería a hablar con ellos, a veces ayudarles en alguna cosa porque los niveles son un poco complicados y no tienen libros y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya habíamos logrado, por ejemplo, que alguna de ellas, ponele, de las 20 que se graduaban ingenieras, 5 consiguieran trabajo en algún lugar relativo a ser ingeniera y que las familias les permitieran trabajar en lugares donde había hombres. ¿Ah? Lo que era todo un avance. Todo un avance. Entonces, algunas cosas se habían conseguido en cuanto a la relación esa. Se habían conseguido también derecho de, por ejemplo, especialmente con los niños, trabajábamos en lugares donde la mortalidad infantil es de 230, 240 en 1000, y bueno, se había conseguido que con cursos de salud, con pozos que dieran agua potable, no solamente pozos simples, sino a veces estamos haciendo en general lugares donde un pozo tiene un tanque y abastece a 400 familias, 500 familias, o sea, proyectos de agua potable y eso, bajar la mortalidad infantil ponele a 115. Que es horrible. Que es horrible, pero cuando comparás el número inicial era todo un logro, ni que hablar. Era todo un logro. Hemos logrado que hombres vayan a los cursos de salud, entonces las mujeres no las llevan a dar a luz a los hospitales, o sea, que el niño nazca en un hospital, nace en la casa. A veces los bebés se mueren por cosas bobas que se podían haber hecho en el momento, entonces se dan, y hemos logrado que hombres de las villas vayan a estos cursos, y me acuerdo de un abuelo muy orgulloso que nos vino a mostrar a su nieto y que dijo que justamente porque él había hecho el curso ese, su nieto cuando nació había tenido un problema de respiración que los médicos lo resuelven facilísimo, se les enseña cómo. Él lo hizo porque lo llamaron que el nieto no respiraba y su nieto tenía ya 6 meses, era un bebé precioso y él estaba orgulloso de eso. Entonces, hubieron ciertos avances, pero en este momento, por ejemplo, hay muchas cosas de esas que si la van a aplicar en secreto y sin que los talibanes se enteren, o no las van a aplicar. ¿Te parece? Hacemos una breve pausa y enseguida me contás cómo fue también el momento cuando se da la toma de Kabul por parte de los talibanes. Tú has dicho que lo veías venir, pero que sorprendió igual la rapidez. Vamos a volver a ese momento, cómo fue también tus chances para poder salir en realidad también de ese país y de esa tragedia que se estaba viviendo. Hoy estamos conversando con Mayli Turn, uruguaya que escapó de Afganistán cuando cayó en manos de los talibanes. Mayli estaba allí trabajando como voluntaria y ahora pretende volver, aunque no sabe si podrá entrar o qué dificultades encontrará si quisiera volver a salir, por ejemplo. Bueno, de su historia, de su experiencia, allí 14 años en suelo afgano trabajando como voluntaria en distintos proyectos sociales, es que estamos conversando esta mañana. Mayli, ¿cómo fueron esos momentos en que, bueno, se da la entrada de los talibán a Kabul mismo? Algo que tú has comentado, te lo veías venir, ¿no? Estamos hablando ahí en el mes de agosto concretamente, la información empezaba a trascender de que venían tomando y avanzando en distintas ciudades. Tú te habías aprontado ya para salir seguramente, ¿no? Sí, nosotros hacía ya cuando llegué en marzo, se veía venir la situación, lo que no sabíamos que se iba a dar tan rápido. Si ustedes miraban un mapa de Afganistán... Bueno, porque ahí lo que se sabía es que las tropas estadounidenses iban a retirar, ¿verdad? Exacto, se sabía que se iban a retirar y que ya lo estaban haciendo en cierta medida porque tenían una fecha límite. Entonces, si tú mirabas un mapa, los talibanes empiezan a tomar diferentes distritos, pero Kabul queda rodeado de provincias que los talibanes no toman. Ajá. Entonces a
nosotros nos parece que primero van a tomar esas provincias y después van a entrar a Kabul, por así decirlo, porque, por ejemplo, una ciudad de menos de 1 millón de habitantes demoraron 2 semanas en tomarla. Dijimos 7,5 millones, estos se van a tener que aprontar un poquito más para poder tomar Kabul. Ya habíamos resuelto que no más del 26, 27 de julio nosotros nos íbamos a quedar ahí, porque si bien no había una amenaza sobre nosotros específicamente, pero no te podés quedar en un lugar de fuego cruzado. Obviamente eso no se puede hacer. Entonces, ustedes dentro de la organización incluso tienen protocolos tenemos protocolos de actuación en este tipo de instancias, de situaciones. Sí, tenemos protocolos de seguridad que ya los habíamos puesto a marchar 2 meses antes, con diferentes cosas que se fueron juntando, escaneando documentos, terminando, dejando pronto cosas por si pasaba, dando instrucciones de qué hacer. O sea, todo eso fue de acuerdo a los protocolos. Pero lo que siempre en las situaciones de seguridad, en las situaciones siempre pasa algo imprevisto. Lo imprevisto fue que ellos entraran en Kabul el día 15 de agosto. Ese día de mañana, el 14 era un sábado, nosotros, la semana empieza el sábado y termina el jueves. El viernes es el domingo, yo siempre digo el viernes-domingo. Claro. Entonces nosotros trabajábamos de domingo a jueves. ¿Por qué? Porque si no, teníamos muy pocos días en la semana que coincidían con nuestras oficinas internacionales. Claro. Porque si no trabajamos jueves y viernes, sábado y domingo, o sea, era un poco complicado solo trabajar 3 días. Entonces siempre hacíamos eso. Pero el sábado, ese sábado 14, viendo cómo venían las cosas, yo decido ir a la oficina. Y cuando llego mando a buscar a quien me lleva. Cuando llego a la oficina, que es a 5 minutos de mi casa, unas 10 cuadras, pero no se puede caminar por seguridad, nunca podés caminar. Ya había algunos empleados ahí y dicen, miren, nos están diciendo que los talibanes están cerca de la entrada de Kabul, a las puertas de Kabul. Bueno, ¿dónde son las puertas de Kabul? Yo hasta ahora no lo descubrí, pero lo que querían decir era que justamente estaban cerca. Que se venía. Entonces, ese sábado tomamos varias decisiones. Entre esas decisiones fue adelantar nuestros tickets yo tenía ticket para el 26, lo adelanté para el 19 y era lo primero que se conseguía. Y bueno, pensando que eso nos iba a dar un tiempo a poder salir. Terminamos el sábado. Yo vivo en un barrio donde alrededor de mi casa había casas de parlamentarios, muy lindas, muy grandes. Mi casa es una casa normal, de las más feitas del barrio, pero hace años que la ONG la usa y tenemos 2 casas más. Entonces, bueno, estaban todos los parlamentarios ahí, estaba todo el mundo y nosotros entramos sin problema. Después de había mucha seguridad para entrar a ese lugar, no por nosotros, sino por los parlamentarios y había mucho movimiento. Ese sábado de noche o domingo, claro, vivimos cerca del aeropuerto, pero yo ya estoy acostumbrada. La que no estaba acostumbrada era Noemí. Entonces Noemí el otro día me dice, Mayli, ¿vos no sentiste que bajaron y subieron aviones toda la noche? Digo, no, yo la verdad que no sentí. O sea, dormí, lo que dormí. Fue una de las noches que nos despertamos muy temprano, todo lo que... Y arreglamos entonces para ir ese día 15, cuando yo salí de mañana, todos mis vecinos estaban en orden, y me fui a la oficina, y más o menos a las 10, ahí ya tenía todo el personal de casi todos los proyectos en la oficina esperando y viendo qué íbamos a hacer. Entonces me tuve que dedicar a primero hablar con ellos. Estaban muy con mucho miedo. ¿Cómo la sensación que tenían era de mucho miedo, diciendo a dónde nos podemos ir, nos van a entrar a buscar? Digo, no, esperen, vamos. Bueno,
hablar con ellos, pero aparte tomar las decisiones de los pagos de los salarios, ir al banco, bueno, un montón de cosas que tuvimos que hacer ese día. A las 10:15 me acuerdo que viene el que trabajaba de manager, financial manager, como si fuera un contador, y me dice: Mayli, ya entraron a Kabul, así que yo me voy. Bueno, perfecto. Entonces empezaron todos: nos tenemos que ir, pero necesitaban dinero, necesitaban por lo menos que le dijera que ibas a volver, necesitaban que, o sea, porque claro, yo tengo un pasaporte. Yo esa madrugada había llamado al embajador cuando se me habían cancelado los vuelos, y el embajador en Teherán había empezado todos los... El embajador de Uruguay en Teherán había empezado todos los procedimientos para podernos sacar, o sea, para conseguirnos un espacio en la evacuación. Tú tenías esa garantía de alguna forma, ¿no? Dentro de la incertidumbre. Dentro de la incertidumbre yo tenía dos garantías. Primero, que tenía un pasaporte y que estaban haciendo las gestiones. Segundo, que yo soy extranjera, que los talibanes en este momento no les conviene meterse con los extranjeros porque la comunidad internacional está mirándolos. O sea, cuando ellos no eran gobierno, el peligro era que me secuestraran, que, bueno, había un montón de cosas que ellos podían hacer porque yo era extranjera, pero al estar al mando ellos no pueden hacer, no ha sentido de nada de eso, pero han tratado y están tratando muy mal a los afganos. Entonces los afganos saben que hay una diferencia, y yo sé que hay esa diferencia. Claro. Sí, me imagino lo que se vivía. Y decías, esto creo que no lo comentamos al aire, pero una de las cosas que llamaba la atención es lo rápido que llegan a tomar Kabul, ¿no? Lo rápido que llegan a tomar Kabul. No, el ejército afgano no presenta mayor resistencia. ¿Qué explicación vos le das ahí en el territorio? Nosotros lo hemos analizado desde mesas internacionales, con un poco la información que había arriba de la mesa, pero vos que estabas ahí, ¿cómo lo veías? Bueno, el asunto es que nosotros nos preguntábamos por qué no había resistencia, ¿por qué no había resistencia y por qué no había resistencia? Porque había ciudades que vos veías que 20 motos con 40 talibanes entraban y la tomaban así, entrando nomás. Entonces vos decías, ¿qué pasa que no hay resistencia? ¿Qué pasa que no hay resistencia? Bueno, yo no tengo ninguna información, o sea, no tengo ningún dato que diga lee en tal lugar y corrobora esto y esto, pero sí creo que aparecieron noticias. Es que la nómina de soldados que había en territorio era una nómina ficticia. ¿Cómo sería eso? Y sería eso que... Ustedes saben que la OTAN y no sé si el gobierno de Estados Unidos, pero desde el extranjero le ayudaban a mantener todo el sistema de soldados, de pago, de todo esto al gobierno. El gobierno tenía listas de soldados que no existían. Y ese dinero, obviamente, es corrupción. Claro. Recuerda que Somalia es el primer país del mundo en corrupción y nosotros debemos andar en la cabeza. Afganistán era segundo. Yo creo que ya estamos primero en este momento, pero... recordá eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esa fortaleza del ejército afgano era totalmente relativa y no existía como tal. No existía. O sea, en la realidad después te das cuenta de que no existía. Entonces, eso hace que cuando los talibanes enfrentan a los soldados, muchos de ellos se cambian de bando, porque hay una diferencia. El cambiarse de bando, ¿por qué? Porque depende tu vida. Claro. O sea, o vivís o morís. Y obviamente que yo voy a elegir la vida. No me importa si del otro lado está el talibán. Sí, esa es la realidad que tenían, ¿no? Y sí, no había otra. Entonces, eso pasa, llegan a Kabul y no llegan ni siquiera, o sea, ni siquiera entraron las fuerzas, lo que serían los combatientes. Entraron los grandes a Kabul. Claro. Y bueno, las calles se vaciaron. No, cuando regresamos el domingo, que bueno, que yo fui la última de salir de la oficina con Noemí y otra persona que estaba extranjera que estaba con nosotros, fuimos los últimos en salir de la oficina, y me acuerdo que me apuraban: Mayli, por favor andate, por favor váyase. Yo decía, no, yo voy a terminar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Bueno, y cuando regresamos estaban las calles desiertas. Kabul es un bullicio. Normalmente es un bullicio y ese día no se escuchaba a nadie. Es un caos.
Sí, claro. Y ese día no había nadie. Y llegamos a la entrada de las calles de nuestra casa, y habían desaparecido todos los soldados que estaban ahí, habían desaparecido los tanques que tenían cuidando a los parlamentarios, habían desaparecido todas las barreras estaban altas. Nosotros empezamos a mirar, nos decía, ¿y acá qué pasó? Y en eso nos dimos cuenta que todos se habían ido, habían dejado todo abandonado y se habían ido. Entonces llegamos a nuestra casa, entramos, eso sería a la 1 y pico, y a las 3 y algo siento ruido en la calle, y la persona que se llama Chauquidar, que cuida la casa, nos cuida a nosotros, que vive en el frente de la casa. No, la casa tiene como unas piezas aparte, o sea, separadas, y es la persona que nos hace los mandados, vigila qué pasa, da fe que nosotros somos, porque allá todo el mundo que viene de Occidente viene de Hollywood. Y tiene cualquier vida o cualquier cosa. Entonces da fe de que somos normales, ¿ok? Y todo entre comillas, dice. Exacto. Para los que no están viendo en video. Sorry. Entonces, esta persona sale y mira qué era lo que pasaba, y bueno, los talibanes habían llegado a ocupar la casa de los parlamentarios al lado de nuestra casa. O sea, los tenías de vecinos. Y a controlar las casas. Le preguntaron a mi chauquidor si nosotros teníamos armas, le dijo que no, que nosotros nunca tenemos armas. Y entonces le dijo, bueno, que se queden tranquilos, no hay problema. Y bueno, por 2 días, yo en ese momento no me di mucha cuenta. Cuando salí recién me di cuenta que había estado 2 días durmiendo con los talibanes al lado. Pero, por eso te digo, pero a nosotros estuvo bien, pero ya desde ahí no salí más hasta que salí para el aeropuerto. ¿Cómo fue esa salida al aeropuerto? Porque el aeropuerto, recordemos, desde ese momento era un caos total, todos vimos las imágenes, la gente abarrotada tratando de poder salir, los vuelos comerciales ya no había forma. En realidad nosotros fuimos a una base militar, no fuimos al aeropuerto, fuimos a una base militar antigua que está atrás del aeropuerto, pero ya ahora habían descubierto que salían de ahí los vuelos, entonces ya estaba más o menos 2 cuadras antes de llegar lleno. Una de las características del pueblo afgano, y si tenés un amigo o una familia afgana que es tu amigo, es que tú vas a ser familia, se van a dejar matar primero por ti. Entonces teníamos 2 choferes. Uno de ellos ya una vez me quiso defender y tuvo una pelea con alguien. Y ese chofer y otro más, si bien ellos sabían que se estaban jugando estar afuera y estar en la calle y todo lo demás, ellos estaban desde las 7 de la mañana esperando que nos avisaran para llevarnos. Ellos ya tenían, como conocen la ciudad, una ruta alternativa. Entonces nosotros más o menos llegamos bien hasta 2 cuadras antes o 3 de esa base militar. Después estaba muy trancado el tránsito, pero gracias a Dios, ponele que hicimos 3 cuadras en 10 minutos, 15 minutos, y sí llegamos en una mar de gente, escuchabas tiros que tiraban para dispersar a las personas y todo ese tipo de cosas. No fue fácil por 2 cosas, porque sabíamos que podía pasar algo, que podíamos llegar o no podíamos llegar. Segundo, yo tenía conmigo a una familia con 2 niños, una familia que ha trabajado 11 años con nosotros. Una familia afgana. No, una familia americana, de 6, la niña de 6, el niño de 10 años, y si bien ellos estaban inscriptos con los americanos, no los llamaron para evacuarlos, y pensando más que eran una familia, yo pensé que le iban a dar cierta prioridad. No lo llamaron. Entonces, cuando a mí a nosotros nos consiguen para salir con Alemania, porque la ONG también es alemana y los gobiernos tienen cooperación y todo eso, esa mañana cuando me dicen de que nos teníamos que ir, le pido a la chica alemana que estaba con nosotros, que es un matrimonio alemán, que los incluyera a ellos en la lista, porque decía, ¿cuántos son? Somos tanto, todo. Y dice, sí, vengan, sacamos a todos. Entonces, nosotros íbamos, pero mi preocupación era qué veían esos niños, qué hacían esos niños, o sea, era un poco
complicado. Y tampoco fue que no se fueron antes porque, o sea, no se fueron antes porque Claro. no pudieron, no hubo nadie que diga, ay, se quedó ahí, simplemente ellos vivían en el norte, en un lugar muy tranquilo, entonces esto era todo en sí fue una sorpresa para todos, pero bueno, al llegar al aeropuerto, nosotros nos dejan entrar, la primera puerta nos dejan entrar y a mí y a Noemí nos sacan para afuera. ¿Por qué? Porque estaban los soldados turcos con los americanos ahí. Los turcos no sabían que era Uruguay. Entonces miraron el pasaporte, no, usted no puede pasar, no sé qué, no sé cuánto, y nos sacan para afuera. En el momento que nos sacan para afuera, un soldado americano dice, no, ustedes tienen que pasar. Bueno, ahí hubieron, yo no sé si fueron 5 minutos, 10 minutos o 2 minutos hasta que Ahí ya a esa altura creo que acá en Uruguay sabíamos de las vicisitudes que ustedes andaban, ¿no? Que estaban por salir. Que estaban por salir, sí, pero yo todavía había pedido que no comentaran nada por la situación de seguridad. Claro. Entonces, en ese momento, este matrimonio americano conversa con un jefe americano. Él dice, están las chicas uruguayas, sí, ¿qué pasa? Entonces nos van a buscar a la puerta, ahí pasamos y ahí, entonces, como yo siempre digo, viene un señor alemán muy grande y muy alto a preguntar quiénes eran las uruguayas y a partir de ahí, entonces, con todo el equipo nos llevan para hacer todos los procedimientos que demoraron 4 horas y media, tormenta de arena incluida, sin un refugio, ya estamos medio acostumbrados, pero de todos modos, hasta que el avión pudo bajar y pudimos salir. Y ahí llegaron a suelo alemán. No, llegamos a Uzbekistán, porque Uzbekistán los primero. Aviones claro, tienen trayectos cortos. Militares tienen trayectos cortos, entonces nos llevaron a Tashkent. Ahí nos hicieron un análisis de coronavirus, que todavía alguien en el avión dice, uy, si ahora alguno da positivo. Y bueno, Noemí un poco en chiste dice, con toda la tierra que tragamos, de la tormenta de arena, no creo que encuentren otra cosa más que tierra acá. Pero bueno, esas cosas que al final uno se ríe, ¿no es cierto? Y hace que el momento sea mejor. Te iba a decir, sí, hacíamos eso, ¿no? Lo tomaste ahora hasta con cierto humor, porque es la forma también de sobrellevarlo, pero te iba a decir, ¿cuál ha sido el contacto que has tenido con la gente que quedó allí, con los que trabajaban contigo en la organización, ahora que estás acá? Pero yo al inicio decía, tenés planes de volver, y de hecho estás planificando en las próximas semanas. Tú siempre pasás unos meses acá, pero Sí. ahora... Como si tal cosa, como el resto de los años, tenés pensado volver. ¿Cuál es el panorama? ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Qué información tenés? Bueno, la ciudad, o sea, la situación está más calma. Hay cierta relativa seguridad para poder llegar. El único problema es que no hay vuelos comerciales. Nos dieron, el nuevo gobierno dio permiso para que nuestra oficina y nuestra ONG funcione desde el sábado, tenemos esos permisos, así que reabrimos un montón de proyectos, entre ellos reabrimos los proyectos de mujeres, porque para que ustedes vean lo que logran entender de las palabras. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Centro de Sordos y el Lady Center, el salón donde trabajan las sordas, no los tenemos como escuela o salón de belleza, los tenemos como centros, center. Entonces, con ese título, ellos no lo consideran una escuela y nos dieron permiso de que vengan todas las mujeres, o sea, nos dieron permiso que vengan todas las chicas sordas, por eso es que vengan a trabajar las chicas sordas, porque es un center, no es una escuela ni es un trabajo. Entonces, bueno, vamos a agarrarnos de lo que venga, pero esta es la primera semana y lo pudimos abrir. Entonces hay que buscar ese tipo de cosas para continuar. Yo estoy trabajando desde acá, estoy trabajando todos los días, tengo comunicación con ellos, inclusive cuando llegamos a Alemania nos comunicábamos todos los días con ellos, todos los días con los que habían quedado cuidando la oficina, aunque la oficina estaba cerrada, nos comunicamos siempre. A veces tengo hasta más comunicación de la que necesitaría en este momento,
momento, porque no solamente de parte de la oficina, sino que otras familias amigas y cosas y gente que conozco me contacta, entonces estoy continuamente en contacto con ellos. ¿Tenés asegurado que podés ingresar? ¿Cómo está eso para poder entrar de vuelta a Afganistán? Yo tengo asegurado porque tengo la visa hasta abril. Y aparte ellos reconocen la visa que dio el otro gobierno, vamos a decir así, la reconocen. El único problema en este momento, como te digo, es cómo entro y cómo salgo. Yo tengo que tener esas dos cosas. Porque obviamente vuelos comerciales no hay, estamos hablando de eso, ¿no? Para que si tú buscas, en algún momento te aparece alguna compañía de aquellas de allá, que ustedes acá ni idea tienen, como Camer y algunas otras, de que dicen que hacen unos vuelos comerciales. Pero, por ejemplo, venden para llenar 7 aviones y hacen uno solo y no hacen nada más. La única cosa por ahora que nosotros estamos mirando es usar las Naciones Unidas, porque siempre podemos hacer eso, somos parte, o sea, estamos afiliados, y Cruz Roja, Naciones Unidas y esas cosas. Bien. Pero tienen que darse ciertas condiciones. Bien. Y eso, estás atenta entonces a qué pase en las próximas semanas y demás para la información que vas recibiendo de allá mismo, ¿no? Claro, para ver qué pasa. ¿Qué es lo que te tira hacia Afganistán, por así decirlo? Y mi casa. Porque, claro, te fuiste no lo aclaramos, ¿no? Pero que agarraste un bolsito, una mochila y más nada, ¿no? Agarré una valijita de esas que todavía descubrimos que la balanza que usábamos, podíamos llevarnos 8 kilos y la balanza que usábamos se ve que no tenía pila y siempre nos marcaba 10, así que salimos con 4 kilos y medio nomás. Pero no, la gente, como yo digo, yo tengo mi casa acá. Yo amo Uruguay, quiero Uruguay, es mi país, pero también tengo mi casa allá y es también mi país. O sea, ya a esta altura no voy a cambiar uno por otro. Estoy feliz cuando estoy acá y estoy feliz cuando estoy allá. Y tenés ganas de verlos a la gente que querés allá y con la que trabajás y con la Exacto, así como cuando llega fin de año tengo ganas de ver a mis padres, tengo ganas de ver a la gente que está acá, que me apoya, que 2x3 me tiene que aguantar cuando lo llamo y algo pasó y estoy enojada, porque las cosas no se mueven igual que acá, pero esas cosas pasan. Mayli Turn, voluntaria en Afganistán, integrante de la organización Shelter Now International, es profesora de física, como decíamos, directora de la organización en Afganistán. Gracias, Mayli, ha sido un gusto poder charlar contigo, saber de las peripecias que has pasado, saber del gran trabajo que haces allí. Quedamos en contacto y suerte entonces. Y capaz que el año que viene cuando vuelvas, ahí tenés entonces más para contarnos de cuál es la situación que ves ahora en esta nueva etapa en el territorio. Muchísimas gracias, muchas gracias por traer el interés en Afganistán, porque a veces en países tan lejos como Uruguay ni siquiera se sabe de esto, pero a las órdenes para contarles lo que sea y sobre todo para que, entre todos podamos hacer un poquito mejor el mundo, aún en aquellas partes complicadas del planeta. Gracias, Mayli. De nada.